buenos días. Vamos a empezar esta segunda jornada y tenemos en el día de hoy una mesa dedicada al tema de espacio público. Mi nombre es Carlos Alza, soy coordinador de políticas públicas en la Escuela de Gobierno, profesor aquí en la facultad y en el Departamento Académico de Ciencias Sociales. Y voy a tener la oportunidad de moderar esta mesa. Vamos a hacer 4 exposiciones, más o menos cada una de entre 15 a 20 minutos. Y luego seguramente podremos seguir recibiendo a 2 de los expositores que están resolviendo algunos problemas técnicos, que seguramente se sumarán en algunos minutos a la mesa de presentaciones. Para nosotros es un gusto poder contar con los participantes de la mesa, sin duda académicos, profesionales muy destacados, y tener también la ocasión de poder organizar un evento como este, gracias a la organización de Claxo y de la Universidad Católica, que vienen desarrollando un trabajo intenso para iniciar una línea de trabajo en políticas de la ciudad y para la ciudad, que me parece que es fundamental, no solamente por la urgencia de la visión multidisciplinaria y de la visión más de política, sino también por la absoluta trascendencia que esto tiene en la vida de las personas, ¿no? Vamos a empezar entonces la mesa con una exposición de Fernando Carrión, maestro en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México. Actualmente se desempeña él como académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, con sede en Ecuador, y es presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Además, coordina el grupo de trabajo de Derecho a la Ciudad de Flaxo. Vamos a recibir a Fernando Carrión, quien nos va a hablar del espacio público como relación social. Bien, buenos días con todos y con todas. La exposición que voy a hacer se refiere justamente a lo que está como nombre en esta primera lámina, que se denomina el espacio público no es un territorio, es una relación social. Y me parece que este punto de partida con este nombre ya indica de alguna manera por dónde voy transitando. Aquí parto también con 2 citas, una de Jordi Borja y otra de Johan Cruyff, que me gusta mucho el fútbol, trabajo el fútbol y esta es un poco la consecuencia. Jordi Borja dice: la ciudad es el espacio público, una definición tan fuerte como esa. Y la de Johan Cruyff, él dice: tal y como se han puesto las ciudades hoy en día, resulta difícil encontrar calles en las que se pueda jugar. Yo creo que ahí está la gran diferencia de lo que era la calle hace algún tiempo como un lugar de encuentro a lo que hoy la calle es básicamente un lugar de tránsito, no es un espacio donde uno pueda socializar, intercambiar, etcétera, sino pasa. Van a ser alrededor de unas 6, 7 ideas. A la manera de ideas así muy rápidamente planteadas. ¿Y por qué esto? Porque es tan fuerte, como decía, esta definición de espacio público, porque no solo que es la ciudad, sino que además produce ciudad. Es un espacio, un territorio, una relación donde se genera integración social. Y creo que una de las características interesantes e importantes de este concepto es que todavía no tenemos una claridad total respecto de lo que es, porque hay muchas entradas respecto del mismo. En otras palabras, estamos frente a un concepto absolutamente polisémico, y eso da la posibilidad justamente de discutir, debatir con las distintas posiciones. En el caso de esta exposición, justamente por el sentido plural que tiene este concepto, yo voy a entrar en la idea de que el espacio público no es un territorio, sino una relación social, es una función. Y esas van a ser alrededor de 7 ideas que les voy a presentar. La primera, que me parece que es importante tener en cuenta, es que el tema del espacio público es un tema relativamente nuevo en términos del debate, al menos aquí en América Latina. Y se ha convertido no solo en un tema de debate, sino también
es un tema de política urbana absolutamente creciente, porque antes prácticamente no era un tema principal. ¿Y por qué este peso relativo en crecimiento? En primer lugar, porque es el espacio donde se concentra la mayor diversidad social, y por lo tanto es el espacio donde convergen esta gran heterogeneidad de sectores sociales que habitan una ciudad. La ciudad no solo que es un espacio donde hay mucha población, sino que hay mucha población y con alta heterogeneidad. Es un espacio con una diversidad muy grande. Pero también es importante porque hoy día, a partir de las políticas públicas, se definen también, de alguna manera, los modelos de intervención que se pueden hacer en las ciudades. Por un lado están el peso que le asigna el mercado al espacio público, que le reduce a ser una función que permita justamente la valorización de los capitales, y básicamente los capitales inmobiliarios. Y por otro lado está una visión de intervención en la ciudad donde lo público está cobrando un peso bastante significativo. Creo que esta diferencia es importante incluso desde la perspectiva política que hemos venido desde el día de ayer trabajando. Y también es muy importante el tema del espacio público desde las políticas urbanas en el sentido de la producción de las infraestructuras. Paradójicamente, bueno, no paradójicamente, sino en realidad lo que nosotros tenemos en el espacio público es el mayor ensamble de las infraestructuras. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, por las calles está la energía eléctrica, están los acueductos, está el transporte, en fin, están gran parte de las infraestructuras. Entonces, el espacio público no es solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. ¿Dónde están justamente todas estas infraestructuras que son, la infraestructura no es otra cosa más que la base material de una ciudad. Y eso está en el espacio público. Entonces, aquí hay una asociación también muy importante entre espacio público e infraestructuras. De tal manera que cuando se hace política sobre infraestructuras, se está haciendo política también sobre el espacio público y al revés. Una segunda idea que me parece que es importante es ver que el espacio público va cambiando históricamente y va cambiando el peso que tiene en la ciudad. ¿Y por qué? Porque hay una relación histórica del espacio público con la ciudad. En algunos casos, por decir algo, las plazas fueron espacios del mercado. Por eso los famosos tianguis, el sentido de la feria, etcétera, que se hacían en las plazas. Pero eso va dejando como función principal y empiezan a haber, por ejemplo, funciones políticas. La plaza es el lugar de la concentración de las grandes campañas electorales. Hoy día, por ejemplo, eso ya no existe. Hoy día las campañas electorales, como ustedes están viviendo aquí en el Perú, en muchos casos se hace a través de las redes sociales o la televisión. Pero antes eran las marchas, era llenar las plazas, etcétera, donde esto ocurría. Y en muchos casos las plazas se han convertido en espacios puramente estéticos. Entonces aquí tienen, por ejemplo, cambios en las relaciones sociales alrededor de un mismo territorio que en un momento histórico cumple una función y en el otro cumple otra. Y aquí yo creo que hay dos momentos que son muy importantes y que habría que plantearlos desde el punto de partida. Y es que antiguamente las ciudades se organizaban desde el espacio público. Por ejemplo, la Plaza Mayor, lo cual implica que hay Plaza Mayor, Plaza Menor, o las plazas estaban jerárquicamente dispuestas y alrededor de las plazas se iban constituyendo las avenidas, las calles que producían la integración de las respectivas plazas. Y no solo eso, sino que alrededor de las plazas se ubicaban las grandes funciones políticas. Por ejemplo, ustedes ven la Plaza de Armas aquí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el Palacio de Gobierno, el edificio de la Municipalidad de Lima, la Catedral, etc.
Y entonces claramente lo que se ve aquí es que en esa relación, que es el espacio público, van ubicándose un conjunto de actividades y funciones que son propias de la ciudad. En este caso, es el espacio público el que organiza la ciudad. Es el espacio público el que define las relaciones en el todo. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Pues prácticamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es el espacio privado el que termina justamente organizando lo público. Se dio la vuelta y quizás con mucho más fuerza en este momento con la lógica neoliberal que muchas de nuestras ciudades tienen. Una tercera idea para ver esta propuesta de la polisemia del espacio público que les decía a ustedes hace un momento es que he identificado por lo menos 4 entradas de las muchas que obviamente existen. La una es una mirada del espacio público simplemente desde una perspectiva normativa o jurídica, donde es la propiedad la que define. En otras palabras, si es que es propiedad de la municipalidad o es propiedad del Estado en términos generales, eso se considera público, espacio público. Una segunda que viene desde el urbanismo, o más bien operacional. Lo que tenemos aquí es, sobre todo desde los congresos del CIAM, las propuestas de Le Corbusier, donde el espacio público es una función. Entonces, es el espacio del ocio, de la recreación, etc. Es el espacio del medio ambiente, como si el resto tampoco fuera parte del medio ambiente. Incluso dentro de las propuestas organicistas se lo definió como el pulmón de la ciudad. Y entonces aquí hay un avance, ya no es la propiedad, sino una función específica dentro de la ciudad. En tercer lugar, desde lo público y básicamente desde la gestión. En otras palabras, si es que la gestión pública tiene un énfasis sobre un espacio determinado, ese espacio termina siendo público. Habrá que preguntarse si esto garantiza o no. Porque, por ejemplo, hay muchas administraciones de derecha que trabajan sobre el espacio público, pero lo hacen, por ejemplo, para valorizar capitales vinculados al sector inmobiliario, vinculados al capital comercial, etc. En otros casos, pues es distinto, porque se puede tener una intervención pública para hacer mucho más público ese espacio. Y en cuarto lugar, aquí aparece también muy claramente la definición esta del espacio público desde el mundo privado. Y aquí la idea que incluso el propio Jordi plantea en su libro sobre los espacios públicos que escribió con Saida Mubzi, ahí lo que él dice es que es lo que queda. Es lo que queda después de poner vivienda, después de poner administración pública, de poner administración privada, etc. Lo que queda después de eso es lo privado. Es lo público, perdón. En otras palabras, lo que tenemos es que el mundo de lo privado organiza el espacio a su manera y deja algo residual que está absolutamente funcionalizado a los intereses de estos sectores. Entonces, yo creo que el espacio público es más allá de estas cuatro visiones, porque me parece que el espacio público es una función, es una relación. Una cuarta idea que me parece que es fundamental es que en esta línea de lo que hemos venido reflexionando el día de ayer y ya desde hace algún tiempo con un grupo de amigos y amigas, en general en América Latina, la idea que tendríamos nosotros como una propuesta es ver la posibilidad del retorno de la polis de la ciudad. ¿Y cómo se produce el retorno de la polis de la ciudad? Pues básicamente se explicita, se desarrolla en el espacio público. ¿Y por qué? Porque si la ciudad es una comunidad política donde se construye la ciudadanía, y que la ciudadanía es la primera forma de participación que surge en la ciudad, por eso ciudad y ciudadanía tienen un parentesco muy grande. Esos derechos, esos deberes, por ponerlo así muy sencillamente, se reivindican a partir de esta comunidad política que esa misma población ha construido. Por eso es que el derecho a la ciudad es fundamentalmente una definición política.
No puede ser entendida como está ocurriendo en la actualidad, que este concepto empieza a banalizarse. Es básicamente una definición política de la ciudad. El derecho a la ciudad no es un tema de justicia, no es un tema legal, es un tema de una reivindicación política y es un tema del ejercicio político que esa ciudadanía tiene en ese contexto de la comunidad política. Por eso es que tiene sentido la propuesta inicial que les hacía de devolver la polis a la ciudad. Y esta devolución de la polis a la ciudad se hace principalmente en el espacio público, porque el espacio público, en este caso, es un sistema de lugares comunes. El lugar común, por eso está ahí, común es, en el doble sentido, comunes en términos de plural, de lo común, y por el otro lado, de que es común. Nosotros los académicos generalmente para denostar una propuesta decimos ese es un lugar común. En el caso de la ciudad, ese es un lugar común, es donde se junta la gente. Es el espacio donde, aquí sigo a Ortega y Gasset, es el lugar donde se construye el pensamiento cívico o aparece el espíritu de la ciudad. Y yo creo que ese es el sentido del espacio público donde se puede devolverle la polis a la ciudad. Una quinta idea que vale la pena también plantearla es el sentido de qué es lo público dentro del espacio público. Si el espacio público no es un territorio, es decir, no es un espacio en ese sentido físico, tangible, etcétera. Y aquí viene un problema porque en general los arquitectos, y yo soy arquitecto, lo que hacen con los espacios públicos es principalmente un buen pavimento, un buen mobiliario, una buena nomenclatura y listo. Cuando lo que se trata es de devolver la polis a la ciudad en ese espacio común. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La ciudad básicamente no es el espacio doméstico privado. La ciudad, como había afirmado al principio con la cita de Jordi, la ciudad es el espacio público. Por lo tanto, no es todo lo contrario, no es lo otro, que es el espacio de lo doméstico privado. En ese sentido, las viviendas no son la ciudad, sino son sus fachadas. ¿Y por qué? Porque son las fachadas de las edificaciones las que delinean la plaza y las que delinean la calle. Y aquí viene un debate muy fuerte, por ejemplo, respecto de ordenanzas. Las ordenanzas que nosotros tenemos lo que hacen es individualizar los edificios y aprobar eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el momento que nosotros estamos en este recinto, en este edificio, nosotros no vemos las fachadas. La fachada es el límite de este edificio con el espacio público. Pero la fachada principalmente no es el límite de este edificio, sino que es el límite del espacio público. Y entonces creo que si nosotros pensamos en términos de política pública a través de las ordenanzas, tendría que tener un peso mucho más grande en las mismas la determinación de lo que es el espacio público, porque es el límite del propio espacio público. Por eso es que no se sale de la calle, no se sale de la casa, del edificio, para ir hacia afuera, sino que se sale para ir adentro. Se sale para ir al espacio público, se sale para ir a la ciudad. Y entonces, en ese salir y llegar adentro, es donde se va construyendo este espacio, este pensamiento, este espíritu de la ciudad. Porque eso solo se construye en el espacio público. De alguna manera, el espacio público es el Parlamento, es donde se habla, es donde se conversa. Y sin duda, la plaza es el espacio público por excelencia. En muchas de nuestras ciudades, sobre todo en este último tiempo, sobre todo en América Latina también, yo creo que las plazas están prácticamente en extinción. No sé cómo sea el caso de Lima, pero en muchas de las ciudades de América Latina ya no se producen plazas en este sentido. Probablemente se hacen espacios vacíos
que se pone el pavimento, se ponen árboles, etcétera, etcétera, pero las relaciones están absolutamente venidas abajo. Y aquí viene una definición también de Ortega y Gasset cuando define lo que es una plaza. Él hace una metáfora con respecto al cañón de un fusil. Él dice, el cañón de un fusil es exactamente igual que una plaza. Entonces uno se queda ahí medio admirado, y él lo que dice es que el cañón de un fusil se produce con alambre que llena un vacío y por donde transita una bala. Y dice, eso es una plaza. La plaza es un espacio vacío, como es el cañón, pero en el caso de la plaza no es que se llena de alambre, sino que se llena de ciudad. Y es donde transita la gente, es donde se encuentra la gente, etc. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no se trata solo de generar este pavimento, estos árboles, etc., sino que hay que llenarle de ciudad. Las plazas tienen que llenarse de ciudad, tienen que llenarse de funciones, tienen que llenarse de relaciones. Una quinta idea es el tema de la alteridad. El espacio público es el espacio de la alteridad. Y aquí hay tres elementos que me parece que son claves. Uno es el elemento de la vida colectiva, y probablemente el más importante que existe dentro de una ciudad, porque ese es el lugar donde se produce la integración y donde se produce la participación. En otras palabras, donde la ciudadanía construye esta comunidad política. En segundo lugar, es un lugar de representación el espacio público. Y aquí creo que con dos ejemplos puedo ilustrar la idea que está atrás de esto. El uno es cómo en el espacio público la sociedad se visibiliza claramente. Por ejemplo, lo que hoy día, en estas últimas semanas, hemos vivido con el aparecimiento del nieto de la presidenta de las Abuelas de Mayo. Si ustedes ven, se llama Abuelas de Mayo, es decir, de la Plaza de Mayo. Incluso al principio les decían las locas de Mayo, porque simplemente eran las abuelas, eran las madres, etcétera, que empezaron a darse la vuelta en la plaza. Pero eso hizo que ese caminar en la plaza funcione como una especie de eco que se oyó primero en toda la Argentina y después incluso a nivel mundial. El otro caso interesante es del movimiento zapatista en México. Ahí el movimiento zapatista salió del sur de México para llegar a la Ciudad de México, y es lo que le llamaron el Zapatur. Y era muy interesante porque en ese transcurrir de la zona sur iban pasando por las distintas plazas de los distintos pueblos y ciudades hasta que llegaron al Zócalo de Ciudad de México. El rato que llegan al Zócalo de Ciudad de México, ese movimiento deja de ser mexicano y se convierte en un movimiento reconocido internacionalmente. Entonces, aquí hay una apropiación simbólica. Y el otro caso que es interesante de esta representación que tiene la plaza, los espacios públicos, es que también hay una construcción simbólica para que se expresen políticamente algunos sectores de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la Plaza de la Revolución en Cuba. Se produce la revolución y hay que construir un espacio público donde la revolución pueda expresarse. Se construye la Plaza de la Revolución. Y el tercer caso de la alteridad es que justamente a partir de este espacio público se organiza la ciudad. Lo que les he dicho hace un momento, debería ser el espacio público el que produce la ciudad y no al revés, el espacio privado el que construya el espacio público. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el momento actual? Lo que estamos viviendo es una gran distancia, y aquí me vinculo mucho con las tesis de Ulrich Beck, que él dice como nunca en este momento, con el proceso de globalización, se está produciendo una diferenciación entre el espacio y el tiempo. Y él dice, porque los ricos viven el tiempo y los pobres viven el espacio. Si ustedes ven las tesis de la descentralización, de las autonomías, es una forma de localización que es reivindicada principalmente por los sectores de más bajos ingresos. Pero no solo eso.
sino que cuando nosotros vemos, y ayer algunas personas estaban señalando aquí mismo, el espacio público termina siendo ya no el de la representación de la totalidad de la sociedad, sino de una parte de la sociedad. ¿Y por qué esto? Porque en el espacio público también se ha privatizado. Lo que hablaban ayer de los clubes, por ejemplo, aquí en el caso de Lima. Si antes el espacio público era el lugar de las relaciones sociales o de las relaciones alrededor del deporte, hoy día tenemos clubes deportivos, tenemos clubes sociales para ciertos sectores de la población. Entonces ya no todos van allá. O lo que ocurre, por ejemplo, con los que también Jordi planteaba ayer, la vivienda en espacios públicos y la vivienda en los espacios cerrados. El comercio en centros comerciales y el comercio ambulante, el comercio en la calle. Entonces se ha ido diferenciando claramente el espacio para los unos y el espacio para los otros en función de la relación con el tiempo. Hoy día la ciudad pierde tiempo, pierde espacio, pierde ciudadanía y pierde estructura por distintas acciones. Por ejemplo, el tema de la violencia. La violencia lo que hace es reducir el tiempo de uso de la ciudad. Es decir, pasadas las 10 de la noche, ni loco salgas de tu casa. Entonces ya no tenemos ciudades de las 24 horas, sino tenemos ciudades de 20, de 18, de 22 horas. Y lo mismo ocurre con el espacio. Ni loco te vayas a tal parque. Peor por estas calles. Nunca vayas a tal barrio. Si incluso en ese barrio no entra la policía. Que son cosas comunes que nosotros vivimos aquí. Y entonces hay un asedio hacia el espacio público. Hay lo que Jordi también llama una agorafobia, una fobia hacia el espacio público. Eso es lo que estamos viviendo ahora en esta época de la ciudad neoliberal. Y este asedio podría encontrarse a través de, y esto como octava idea, alrededor de 4 formas en que se va construyendo la urbanización en nuestras ciudades. Por un lado, la altísima fragmentación urbana que nosotros tenemos en nuestras ciudades. Esto que Manuel Castells llama la constelación de espacios discontinuos. Es lo que él dice, América Latina, la ciudad actual, etcétera, es una constelación de espacios discontinuos. No hay articulación entre estos espacios, entre el gran centro comercial y el comercio callejero, entre el club deportivo y social, el espacio público, entre la vivienda cerrada, la vivienda abierta. Una segunda consideración es que nosotros tenemos ciudades altamente segmentadas. Esto que les decía, esta distancia entre los pobres y los ricos. Una tercera consideración es que tenemos una urbanización altamente difusa, donde hoy día las periferias no se llenan de gente, sino que se llenan de mercado. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Un crecimiento muy fuerte de nuestras ciudades sobre la base de una expansión urbana que no proviene, como en épocas anteriores, de la presión demográfica, sino de la presión especulativa del suelo. Nuestras ciudades crecen de una manera impresionante simplemente desde la perspectiva del ensanchamiento, del crecimiento de la mancha urbana. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la privatización del espacio público. Esta cosa de cercar los espacios, aquí les comento, por ejemplo, en Guayaquil, en mi país, uno de los proyectos más emblemáticos, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, es este que se llama Malecón 2000, que fue una forma de producir un espacio público. Pero ¿cómo se produjo este espacio público? Se produjo desde la perspectiva de una fundación privada que se llama Fundación Malecón 2000. Pero no solo que produjo este espacio público, sino que también la administró. Entonces cercaron este espacio público y hay puertas para entrar. Y ahí hay un cartel que dice, nos reservamos estrictamente el derecho de admisión. ¿Qué es lo que ocurre en el interior de este espacio? Si yo voy con mi novia y cometo el desliz de amarle y besarle, nos sacan a los dos. Porque ese es el espacio de la moral. Si una chica, una mujer, llega con un pantalón corto, y en Guayaquil, como ustedes comprenderán, por el calor, eso es más o menos lo normal, una ciudad con una humedad muy alta, alrededor de 28, 30 grados, pero si una mujer va con un pantalón corto o va con minifalda, no puede entrar. Es el espacio del control y del disciplinamiento. ¿Qué es lo que se debe pensar para este espacio público que produzca una nueva ciudad?
o un nuevo urbanismo para una nueva ciudad, o un nuevo espacio público para una nueva ciudad. Aquí por lo menos hay cuatro componentes que me parecen importantes. Uno es que el espacio público es un espacio simbólico, donde la identidad en términos de pertenencia, en términos de función, es clave, donde la representación, como veíamos con los ejemplos estos del zapatismo, de las Madres de Mayo o del movimiento indígena en el Ecuador cuando se tomaron en el año 90 las iglesias, o en La Paz cuando se tomaron las plazas para ser reconocidos, pero en el Ecuador fue muy fuerte justamente esta toma de las iglesias y una toma del centro histórico, que fue en el año 90 el momento a partir del cual la organización total de los pueblos y nacionalidades indígenas terminó por consolidarse. El uso del espacio público, el uso de la política, el uso de esta comunidad política que es la ciudad. La segunda cosa es que el espacio este tiene que ser un espacio simbiótico, es decir, de gran articulación, no de segmentación como veíamos entre el club y el espacio público, sino que en este espacio público todos deberíamos encontrarnos y ahí se podría construir toda una alteridad, una especie de pedagogía de la alteridad para que nos encontramos. Y en tercer lugar es el espacio del intercambio. Esta idea de que efectivamente la plaza es un lugar de intercambio de información, de intercambio de bienes, de intercambio de servicios. Y en cuarto lugar, muchas de las capitales, y me imagino entre esas estará Lima, pero muchas de las capitales en América Latina, las marchas políticas están estigmatizadas. Porque cierran el tráfico, es decir, las calles ya no son para caminar, sino para que vayan los vehículos, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, la calle, la plaza, tiene que ser el espacio público que permita la construcción cívica, la construcción de las relaciones sociales. Y para terminar, igual que empecé, quiero terminar con una frase de un entrenador argentino, que me gusta mucho. Los entrenadores son estrategas, los planificadores deberíamos ser estrategas. ¿Qué es lo que dice Alfio Basile, que fue entrenador de la Selección Nacional de Argentina? Él tiene una frase que me gusta mostrarla siempre porque aquí define lo que es la planificación. ¿Qué es lo que dice él? Yo coloco perfectamente a mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Y mucho más a los planificadores que ni siquiera vemos jugadores. La planificación nuestra es sobre la base de indicadores, índices, etcétera, que el déficit de áreas verdes es de tantos metros, que el déficit de viviendas es de tantas viviendas, etcétera, pero tras de eso no hay un sujeto. Hay una especie de fetichismo que ha hecho que toda esta producción de la ciudad no se ha hecho por la gente, no se ha hecho por la población. Y la segunda cosa que nos dice aquí Basile es que esos jugadores, es decir, los actores de la ciudad, están en cambio constante, están transformándose. Y entonces, cuando nosotros seamos planificadores, pensemos, creo yo, en Alfio Basile, que es un gran filósofo de la planificación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente para avanzar con el tiempo y que no nos quede corto, con la segunda ponencia, la discriminación construida, el muro entre los municipios de San Fernando, San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Nos va a hablar ahora María Cristina Cravino, investigadora CONICET del Instituto del Conurbano en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Argentina, licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y doctora en Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, además, dirige el máster en estudios, la maestría en estudios urbanos en la misma Universidad General Sarmiento. Así que la vamos a recibir y escucharemos su exposición. Son 15 a 20 minutos, yo voy avisando con las tarjetas. Bueno, yo comienzo contándoles el contexto de lo que voy a presentar. Está inserto en un proyecto mayor que estamos cerrándolo en estos meses, que buscaba analizar los conflictos urbanos en el área metropolitana de Buenos Aires. Una primera cuestión que nos encontramos, dificultades, cómo conceptualizar incluso los conflictos urbanos. No nos resultó tan sencillo. Bueno, estamos tratando ahora de revisar, después de ver los diferentes casos que analizamos.
bueno, cómo definir, porque encontrábamos muchas investigaciones sobre los conflictos urbanos sin definir qué es eso. Hicimos una primera etapa que estamos tratando de terminar de procesar los datos, de cómo toman los medios de comunicación los conflictos urbanos y ahí, bueno, también las dificultades de la tipología, y nos interesaba también ver las distintas formas y repertorios de acción colectiva que se desplegaban sobre todo en el espacio público, reclamando sobre todo las condiciones urbanas, tanto conflictos sobre la construcción de nuevas edificaciones, sobre modificaciones en enrejamiento de plazas, sobre el transporte, sobre conflictos por ocupaciones de tierra, desalojos, bueno, toda una serie sobre conflictos sobre las condiciones de las escuelas, los centros de salud y demás. Y entonces, bueno, estamos tratando después de procesar, ver toda esta forma y cómo los medios adoptan y una perspectiva sobre los conflictos. Cada vez tienen mayor agenda en los medios, sobre todo televisivos, pero también gráficos, los conflictos urbanos como tales. Y algunos ocuparon incluso las 24 horas del día, durante varios días, los medios de comunicación de cable de noticias, ¿no? Entonces, este caso tiene que ver con que después quisimos profundizar en lo que consideramos una muestra teórica, que tuvimos bastantes dificultades para ver porque queríamos entradas por temas, y apareció este caso que incluso yo tenía dudas de abordarlo, porque sucedió estos hechos que yo voy a contar y después es como una excusa para analizar unas cuestiones sobre conflictos de la ciudad. Fue en el 2009 y la investigación más de campo fue en el 2013. Sin embargo, todo el mundo recordaba estos hechos, con lo cual mostraban como un hito en la historia de los conflictos urbanos del área metropolitana. ¿Qué nos interesaban, entre otras cosas? ¿Por qué analizar conflictos urbanos? Porque nos permiten visualizar las posiciones de los actores urbanos en relación a los usos de los espacios públicos y privados de la ciudad. También nos permiten analizar, es como que fluyen, se visibilizan las concepciones y percepciones de la ciudad, las jerarquías urbanas y los supuestos de cómo es la relación social en el territorio de los distintos actores. También se visibilizan las estrategias de los distintos grupos sociales por mantener, mejorar o resistir o reforzar las posiciones que tienen dentro de la jerarquía urbana, ¿no? Y también explicitan ciertos tópicos del debate de la agenda pública sobre cómo debe ser la ciudad, sobre la construcción social de la ciudad. Yo no voy a repasar mucho sobre las cuestiones más teóricas, pero sí me parecía, a partir por ejemplo, de este caso, que como una autocrítica, que en el campo de los estudios urbanos muchas veces separamos, hay quienes analizan las políticas de vivienda, qué pasa con la vivienda, el espacio residencial, la segregación, en muchos casos es la segregación residencial, esos espacios donde vive la gente. Otros trabajan sobre el espacio público en sí mismo, qué sucede en estos espacios, y otros sobre los medios de transporte, que por lo general tienen menos aspectos sociales y más condiciones de eficiencia e impacto ambiental. Pero en realidad, ¿cómo deberíamos analizar estos espacios que nosotros separamos analíticamente, pero que en la vida funcionan juntos? La gente pasa del espacio residencial al público por medio de transporte o caminando, y nosotros los analizamos de forma separada, ¿no? Acá me parecían interesantes los conceptos de Duhou y Giglia, que separaban el residir y el habitar, que tenía que ver esto un poco con el espacio público en parte y el espacio privado. El residir tiene que ver con el espacio privado y el habitar tiene que ver con la experiencia metropolitana de la ciudad, pero faltaba un poco en esta dicotomía un espacio intermedio, que es el barrio, que ahí me parece que Desertó y otros autores que lo plantean como un espacio de transición muy ambiguo, donde no es mi casa, pero no soy anónimo, donde yo me reconozco y reconozco un montón de cuestiones, ¿no? Y ahí, sobre concepciones del espacio público, que me parece muy interesante lo que plantea y muy ordenado Fernando Carrión, ahí un poco yo me puse a leer muchas cosas que escribía Manuel Delgado, un antropólogo catalán, y que él tiene toda una teoría del espacio público, que a mí me resulta más interesante cómo trabaja sobre la escenificación de la ciudad y la cosificación de los espacios públicos, pero una mirada de como que la antropología tenía que trabajar con encuentros fugaces, instantáneos, una instantaneidad del espacio público, y cuando me encontré analizando el caso que voy a relatar, me encontré que en realidad hay una cotidianidad de compartir el espacio público, el medio de transporte, la parada de colectivo,
etcétera. Y después también esto de los abandonos del espacio público, que es una teoría y que me parece que es más diputada, ¿no? No creo que haya un abandono, por lo menos en el caso de Buenos Aires, del espacio público, hay mucho uso, pero bueno, hay posiciones de enrejamiento, si las clases medias lo abandonan o no. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires esto no sucede, digamos, no sucede. Hay cambios en el uso del espacio, pero no hay un abandono, ¿no? Y aparece entonces como el espacio público un lugar de encuentro recurrente de la gente, ¿no? Y como un lugar de frontera entre como encuentro y como contacto, pero también como un lugar de desconfianza y miedo, una ambigüedad entre ambas cosas, ¿no? Como un espacio de encuentro, pero a la vez como el espacio de la desconfianza, ¿no? Al mismo tiempo. Y después una cosa como aclarar para entrar en el caso. En general, nosotros miramos más las políticas macro del Estado, ¿no? La planificación, la regulación en el caso del suelo o no regulación, como promotor también de alianzas público-privadas, pero a mí me interesaba, a partir de estos casos, ver las microintervenciones del Estado, que en general no las miramos y que sin embargo también pueden implicar una transformación radical de lo que es el espacio público y la ciudad, ¿no? Me refiero al ejemplo que vamos a ver de un muro en una calle que decidió colocar un municipio, pero también las formas de legitimación y deslegitimación del uso de este espacio, ¿no? Entre por ejemplo, las microdecisiones es permitir el estacionamiento en un lugar o no. En el caso del municipio de San Isidro, hay toda una zona que solamente pueden estacionar los residentes, o sea, aquellos que están de visita están excluidos en un montón de cuadras para poder estacionar su auto, ¿no? Que es una forma también vinculada a la seguridad. O sea, yo ya sé a quién vecino va a estacionar, a todos los conozco, que no estaciona en mi puerta a alguien extraño, ¿no? Y esto en realidad tiene estas microdecisiones, tienen mucha importancia. Los hechos los voy a relatar brevemente. En Semana Santa del 2009, el municipio de San Isidro decide colocar unos bloques de hormigón en una calle que lo separa del otro municipio. Se colocó 300 metros, algunos no se sabe, porque no se llegó a tiempo, cuánto era la extensión. Algunos hablaban de 700 metros, el municipio de San Isidro 300 y otros más de 1000 metros que iba a ser de este largo este muro, en el medio de la calle, ¿no? A los pocos días, en realidad la gente inmediatamente del municipio de San Fernando decidió agarrar masas y destruir este muro, ¿no? Y a los pocos días, acá se ven algunas imágenes, a los pocos días el municipio de San Isidro se vuelve atrás diciendo que bueno, no, ellos no tuvieron que ver, nada que ver, porque hubo una reacción muy fuerte de la opinión pública en contra de horrorizados de que se construía un muro como frontera entre dos municipios, ¿no? Municipios que el de San Isidro es el municipio más rico del conurbano, donde vive la elite y tiene una mayoría de población de altos ingresos, y un municipio de San Fernando más heterogéneo, ¿no? Con clases de medias altas, clases medias y sectores populares, ¿no? Esto de dictadura de sangre azul es que es como una parte de la elite, el intendente de San Isidro, de la elite política, ¿no? La metodología fue un análisis de lo publicado en los medios de comunicación, gráficos, algunos expedientes judiciales. Hicimos entrevistas a funcionarios que nada más que pudimos hacer de San Fernando, de San Isidro no pudimos acceder, a habitantes de Villa Jardín, que es el barrio contiguo de San Fernando, y de La Horqueta, que es el barrio de San Isidro, ¿no? ¿Qué veíamos en los medios de comunicación, acá sintetizando, de cómo se presentaban los dos barrios, ¿no? Los vecinos de La Horqueta dijeron, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando el intendente dijo que esto lo hizo por el pedido escrito de 33 habitantes del barrio de La Horqueta, que ellos no discriminan, que sí tienen problemas de inseguridad, que están preocupados por eso. Villa Jardín dijeron, nosotros no somos una villa, somos un barrio común, ¿no? Eso es lo que dijeron. Vamos a ver después cómo es la realidad. Esto, en realidad, ambos naturalizan la diferenciación entre que los ricos sufren seguridad y los pobres son los victimarios de la inseguridad de los barrios ricos, ¿no? Este es el barrio La Horqueta, que además tiene seguridad privada en cada esquina. Esta es Villa Jardín, cuando visitan unos políticos. Vamos a ver, bueno, entonces, cómo analizar el municipio de San Isidro. O sea, no es un hecho más en una política urbana. Son un montón de micropolíticas que hacen una orientación
a este municipio, ¿no? Tiene claramente una orientación de depuración social, ¿no? Y de diferentes maneras. Primero, con desalojos de un montón de asentamientos pequeños, que como es un municipio rico, se puede dar el lujo, digamos, de pagarlo y que se vayan a otro municipio. Esto con la mejor invisibilización posible, sin que aparezcan los medios, sin que aparezcan topadoras, una forma de negociación, pero con una coerción de violencia simbólica muy fuerte. Un plan de urbanización de una villa que ellos querían erradicar, pero como está en tierras fiscales nacionales no pueden. Entonces inventan un programa que se llama Programa Abanico, porque el censo daba 1.800 familias, ellos hacen un plan de vivienda para 1.000. O sea, se sacan 800 familias de este barrio de entrada. Es una parte de la política de depuración, ¿no? Que incluso para acceder a la vivienda de interés social conformaron una mesa que eufemísticamente se llama mesa de integración, pero que hacen un control moral de quienes van a vivir a las viviendas de interés social. Hay que merecer vivir en esas viviendas, hay que merecer vivir en el municipio de San Isidro, y es como si la gente de las villas viviera en una condición de preciudadanía y son ciudadanos una vez que pasan por este filtro de la mesa de integración, ¿no? Barreras urbanas como canteros en diferentes zonas para evitar el paso. Eso pasa en el barrio La Horqueta, y no, como contaba, no permitir el estacionamiento de gente extraña en lugares que no está bien visto gente extraña, ¿no? ¿Qué dijo el intendente de San Isidro? Muy brevemente, dice: estoy convencido de que con los cortes de las calles con bloques de cemento, similares a lo que utilizan las autopistas para separar los carriles cuando se llega al peaje, se afectó a muchos delincuentes y que ahora movilizaron a protestar a los vecinos que no tienen nada que ver con los delitos. O sea, están diciendo que los vecinos son usados, digamos, por estos delincuentes, con lo cual está justificando, dice que no tuvo nada que ver, que no, así dijeron, pero en realidad estaba defendiendo, ¿no? Y dijo que no era un muro para dividir Villa Jardín de la Horqueta, sino que era cerrar las calles por las que, de acuerdo con la información aportada por los vecinos de la Horqueta, eran utilizadas por los delincuentes que robaban en el barrio y buscaban refugio en Villa Jardín, ¿no? Acá de vuelta, para no discriminar, pero bueno, pobre gente de Villa Jardín, ahí justo se refugian los delincuentes. Ni es un muro ni es contra la pobreza, es una de las formas de cierre que hay fuera y dentro del partido en lugares de mucha exposición, como lugares de autopistas, lugares de corredores de delincuentes como el SEAMSE, ¿no? Cada municipio tiene distintas maneras de encarar la crisis por la falta de seguridad en el Gran Buenos Aires. El 80% de los delincuentes que actúan en la zona no son del municipio de San Isidro, con lo cual tienen derecho a defenderse. No tenemos otra intención nada más que de cuidar a nuestra gente y debemos cumplir con nuestro deber, que es estar al lado del vecino. Dice, bueno, son 240 metros y se politizó. O sea, cuando se discutió en la opinión pública en contra, lo que se acusó de politizar el muro que él había puesto, ¿no? El intendente de San Fernando dijo que, bueno, nunca lo consultaron, que apoyaba a la gente, pero también está naturalizando el orden urbano porque es un barrio humilde, no un aguantadero ni una villa, ¿no? Entonces, defendiendo que si fuera una villa está justificado el muro, pero no es una villa. El municipio de San Fernando apoyó el reclamo de los vecinos, presentó un amparo en la justicia, rechazó públicamente el accionar del municipio de San Isidro y venía desarrollando una política de mejoramiento de barrios, entre ahora lo que vamos a ver, estaba incluida Villa Jardín, ¿no? Cuando entrevistamos a los vecinos de La Horqueta en el 2013, bueno, estaban muy incómodos con que le preguntáramos del muro. Otra vez van a sacar, me preguntan por este tema. Ellos no buscaban discriminar porque, digamos, se sentían que ante la opinión pública quedaron como discriminadores, sintiéndose muy incómodos en ese rol. Y después en realidad decía justificando de que ellos no discriminaban, al contrario, ellos estaban en contra del muro porque todos los empleados que trabajan en sus barrios, como empleadas domésticas, jardineros, albañiles, vivían en Villa Jardín, con lo cual ellos también les obstaculizaba esto que sucedía, y después de muchas formas trataban de decir que se exageró, que esto tomó un estado público y que en realidad era nada más que tenían que caminar un par de cuadras más, o sea, no era para tanto. Cuando entrevistamos a los vecinos de Villa Jardín, ahí nos encontramos con mucha sorpresa de que tenían muy presente los hechos, ¿no? Y cuando yo fui a preguntar me decían, sí, justo el otro día hablábamos entre nosotros, ¿te acordás de aquella vez cuando pusieron el muro y lo rompimos? Bueno, lo veían como un hecho, un hito en el barrio, como una victoria, ¿no?
Entonces consideraban que el muro, bueno, en realidad tenía que ver con una transformación de toda la ciudad, como muy cercano a lo que veían en Nordelta, que es un barrio cerrado. Y ellos también reclamaron, después de este conflicto, ser sujetos de seguridad y exigían que el municipio ponga unas cámaras de seguridad que sabía que tenían compradas, ¿no? Y ellos también hablaban de que en realidad entre ambos municipios hay vínculos porque los chicos van al jardín de un municipio y van a la secundaria en el otro, con lo cual había muchas cuestiones. Como reflexiones finales, ¿no? ¿Qué dejó este intento del muro, ¿no? En ambos casos, y todos los actores no ponen en cuestión el orden urbano, estas jerarquías urbanas, y en realidad Villa Jardín es una villa, un asentamiento informal que fue regularizado y mejorado con diferentes programas, ¿no? Entonces, ante la opinión pública, se presentaban como que no eran una villa, negando todo su pasado porque lo que querían era reforzar, habían logrado subir de estatus en la jerarquía urbana. Y la Urqueta quería mantener su condición de aislamiento porque, yo no conté, pero está entre dos autopistas, es una zona de muy difícil acceso, y lo que querían era reforzar el no acceso de gente extraña, ¿no? El municipio de San Isidro refuerza de esta forma, con este hecho, su idea de depuración social, y la opinión pública, en realidad, no cuestiona este orden urbano, pero sí no tolera estas formas tan fuertes de cerramiento del espacio público, digamos, porque hay en Buenos Aires una idea de tránsito de una ciudad abierta, todavía queda como imaginario muy fuerte, ¿no? Acá, bueno, los hechos muestran cómo los habitantes defienden la circulación por el espacio público, o sea, hay resistencia ante estas transformaciones del espacio público de cerramiento que contaba Fernando, y no toleran la discriminación, en muchos casos somos iguales, no queremos ser discriminados. Hay diferencias entre ambos municipios con estilos y formas de vida que tiene consecuencias, y en realidad ambos plantean la necesidad de una articulación de un lado y del otro, una gestión de la forma de tránsito entre la ciudad, ¿no? Pero difieren en la forma de gestión de la ciudad. El espacio público y el residencial están intrínsecamente vinculados y esto debe ser incorporado al análisis multiescalar, cómo se articula espacio público y privado. Barrios, ciudades están integrados como condición urbana muestra, digamos, cómo también hay un montón de resistencia frente a esta idea de la visión hegemónica del abandono del espacio público y la privatización, pequeñas resistencias cotidianas como esta que sucedieron por los vecinos de San Fernando, que incluso consiguieron que el sindicato de camioneros ayudara más rápidamente a demoler el muro porque era uno de hormigón de cemento, ¿no? Entonces el espacio público es como un espacio liminar de frontera, contradictoria, como veníamos diciendo, porque del lado de San Isidro era el espacio del miedo y del lado de San Fernando el espacio de comunicación para ir a trabajar, para ir a estudiar, para tomar el colectivo, y cómo todas estas microintervenciones generan impactos en la ciudad, en la gestión de la ciudad, tanto materiales, sociales como simbólicos. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces inmediatamente a la tercera exposición. Omar Pereira es doctor en Sociología de la Brown University, es profesor contratado en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y nos va a exponer sobre el tiempo es poder, cohortes, rutinas urbanas y organizaciones locales. Entonces, igual avanzamos 15 a 20 minutos. A los 10 me avisas que faltan 5 o a los 20, a los 15 me avisas. Ah, ya. Ajá. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta reunión, sobre todo siendo tan temprano. Lo que voy a desarrollar ahora es una suerte de extensión de lo que fue mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral tenía que ver con la transformación de la clase media. En el caso del Perú, tomé como caso de estudio un barrio de clase media muy tradicional, icónico, que es la Residencial San Felipe, a unos 15 minutos de acá, más o menos. Y en la defensa, uno de los jurados me hizo una pregunta que me perturbó y me dejó pensando durante mucho tiempo, que es, ¿y cuál es la función del tiempo
en lo que es la organización, la participación local, ¿no? Porque había visto este tema de las percepciones, la transformación de la clase media y que generaba muchos conflictos y permeaba la vida cotidiana a muchos niveles, pero no había pensado mucho en el tema de si es que son estas percepciones o este cambio poblacional el que tiene algún efecto en la participación. Y me preguntó sobre el tiempo. Y a lo largo del último año he estado dándole muchas vueltas a este tema del tiempo e intentar sistematizarlo. He vuelto a mis notas, he vuelto a mis entrevistas y todo esto para poder dar una respuesta más o menos satisfactoria al tema. Bueno, San Felipe, ¿no? Como les decía, es uno de estos barrios de clase media bastante tradicional, en este casco que creció por métodos formales dentro de la ciudad, en un barrio, en un distrito muy de clase media, que es Jesús María. Y en este lugar, creado hacia finales de los 60, como pueden ver en la maqueta, el diseño es súper funcional, le corbusiano, alta densidad, gran cantidad de espacio compartido, ¿no? Era un caso bastante interesante para ver la transformación de la clase media. Y con esto me refiero a que la clase media empieza a incorporar población que se llama o se dice que es segunda, tercera generación de migrantes, que luego de un proceso de movilidad social empiezan a ocupar algunas posiciones de trabajo, algunas universidades, algunos barrios, que tradicionalmente han sido de clase media, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurría con la aparición de esta llamada nueva clase media frente a la clase media tradicional, ¿no? En mi tesis encuentro que esto es muy marcado y tiene muchos efectos a nivel conflicto cotidiano, ¿no? Está el tema racial muy metido por ahí, medio escondido, y se disfraza detrás de la categoría de clase media tradicional, clase media nueva, ¿no? Bueno, la pregunta acá es, como les decía, ¿qué efectos puede tener esta transformación, ¿no? Esta mayor heterogeneidad de la clase media en la participación local? Y lo que encuentro es algo sumamente contraintuitivo. Los más débiles, en un momento les voy a decir quiénes son los más débiles, pero no la mayoría, sino los más débiles en el barrio son los que tienen mayor poder en el barrio. Y estamos hablando de un barrio de clase media bastante típico. Esto es el gancho, es lo que ¿cómo se llama? La paradoja, ¿no? Con la que me quiero enfrentar. Teoría, ¿no? Primero, barrio y comunidad, ¿no? Tenemos algo de revisión bibliográfica en sociología urbana, Escuela de Chicago y Economía Política Urbana. Básicamente la idea acá que ha predominado es que barrio y comunidad son realidades justapuestas, ¿no? Y a partir de ahí nacen muchos estudios de caso de comunidades urbanas. Por otro lado, salen muchos estudios de unidades censales, asumiendo que la unidad censal es un barrio. Pero el gran supuesto acá es que barrio y comunidad son más o menos la misma cosa, ¿no? No necesariamente es verdad. Estudios de redes sociales, en el caso de sociología urbana, lo más influyentes son Wellman y Fisher, ¿no? En donde dicen que empiezan a encontrar que las relaciones significativas de las personas no necesariamente están en el lugar, es decir, están fuera del barrio en varios casos. Y Fisher incluso va a ser un poco más específico y va a decir, bueno, algunos son más barriales que otros, ¿no? Los más pobres son más barriales que los menos pobres, los mayores, los ancianos son más barriales que los jóvenes, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar esta idea de la yuxtaposición entre barrio y comunidad. Movilidad social, movilidad espacial, digo. Otra gran corriente que empieza a aparecer, pero que todavía no tiene, no hemos investigado mucho al respecto. Autores influyentes acá, los que han estudiado la aparición de la ciudad moderna, Simmel, Benjamin, Lefebvre, Desserteau, Debord, ¿no? Últimamente Urri, ¿no? Pero en realidad no sabemos mucho qué cosa tiene que ver la movilidad espacial con la participación local. Y lo que se ha estudiado bastante dentro del mundo de la movilidad espacial es el flanur, ¿no? Y no todos son flanur, es decir, la persona que deambula, ¿no? Medio que sin dirección por la ciudad. ¿Qué tiene que ver todo esto con la participación social, ¿no? ¿Cómo se ha explicado la participación local? Por un lado, la idea es organización local, capital social, economía política, la idea que barrios homogéneos con muchos recursos, etc., participan más, son más efectivos resolviendo sus problemas.
barrios más desorganizados, más diversos, más heterogéneos, con menos propietarios, con más inquilinos, tienden a tener menos vínculos entre ellos y tienen menor cantidad de participación o en todo caso son menos efectivos. Redes sociales, sabemos que algo debe tener que ver con el asunto de la participación local, pero en sociología urbana en realidad no tenemos muchas investigaciones que hagan esta conexión directa entre cómo funcionan las redes sociales y el efecto que pueden tener en la participación local. Podemos asumir que en los casos en los que las redes sociales están concentradas en el lugar, debe haber mejores condiciones para la producción de participación social, pero en realidad es un supuesto que creo que merece estudiarse. ¿Y la movilidad espacial? Bueno, en realidad no sabemos tampoco qué efecto puede tener la movilidad espacial en la participación local. Nuevamente acá lo que se puede intuir es que aquellos lugares en donde los habitantes se mueven menos probablemente tengan mejores condiciones para conocerse mutuamente, formar organizaciones y generar participación local. Entonces, ¿qué cosa es lo que explica la participación local? Vuelvo a las dos grandes teorías, ¿no? Teoría 1, teoría 2, que son las que voy a intentar enfrentar, sistematizar, ver qué cosa es lo que ocurre. Lo que voy a analizar en adelante es cuál es el efecto de la ecología social, en este caso la desorganización social, que en el caso de San Felipe se puede traducir como este encuentro entre clase media tradicional y clase media nueva. ¿Esto tiene algún efecto? Estos estigmas, estas discriminaciones, estos conflictos, ¿tienen algún efecto en este otro fenómeno que es la participación local? Y por otro lado, el efecto de la movilidad espacial, ¿no? Y en este caso quiero inspirarme en lo que dicen estos clásicos de la movilidad, pero quiero usar otro concepto para ser un poquito más específico y me voy a referir a rutinas en vez de movilidad, ¿no? Y cuando digo rutinas me refiero a movimientos estructurados que se repiten todos los días. Es decir, no el movimiento del flaneur que va caminando sin dirección a ver qué cosa encuentra, sino el tipo de movimientos que tenemos cotidianamente, estructurados, asociados a determinadas actividades. Por ejemplo, el trabajo, el colegio, los amigos, el consumo, el entretenimiento. Movimientos estructurados, ¿sí? Métodos. Bueno, el caso de la Residencial San Felipe es súper interesante porque, como les digo, permite ver esta transformación de la clase media, esta combinación de vecinos tradicionales, antiguos, clase media tradicional y vecinos nuevos. Por otro lado, está en transformación, nos permite ver esta tesis de la desorganización social. Ya que tiene 35 edificios aproximadamente, hay otros edificios pequeños, pero los edificios grandes son 35, nos permite una comparación sistemática que se asemeja mucho a un ejercicio de laboratorio, ¿no? Es decir, cada edificio tiene una organización, en algunos casos un edificio puede tener 2 o 3 organizaciones paralelas, pero es bastante interesante para hacer un ejercicio de laboratorio. Podemos ir de edificio en edificio y comparar la asamblea de un edificio con la asamblea de otro edificio y la asamblea de otro edificio y ver qué cosa es lo que está ocurriendo. Por eso lo llamo un laboratorio real, no un laboratorio inventado para hacer experimentos, sino un laboratorio que existe y está ahí, ¿no? Para ser observado. Bueno, hice entrevistas, ¿no? 45 entrevistas grabadas a vecinos tratando de cubrir la mayor variedad posible. Hombres, mujeres, inquilinos, propietarios, jóvenes, adultos, vecinos nuevos, vecinos antiguos. 45 entrevistas grabadas, 15 más que no se grabaron porque siempre pedí permiso para grabar y me dijeron, no, mejor no me grabes. Bueno, transcripciones de estas entrevistas, análisis de estas entrevistas. Las entrevistas me permitieron entender las trayectorias sociales, es decir, el origen, la movilidad social, de dónde vienen estas personas, las rutinas espaciales, por dónde se mueven, y sus percepciones sobre la participación local. Observación participante a lo largo de un año, trabajo etnográfico. Observé tantas asambleas como pude a lo largo de ese año, que fueron aproximadamente 45. Algunos edificios no tuvieron asambleas en absoluto a lo largo de un año. Algunos edificios tuvieron 3, 4 o incluso 5 asambleas a lo largo de este año. En total sumaron, al menos lo que observé, lo que pude ver, fueron 35 asambleas. Y lo que estuve viendo en estas asambleas era quiénes participan,
¿Por qué participan? Quiénes no participan y por qué no participan, ¿no? Y luego, además de ver las asambleas, me puse a ver casos de transformación del espacio en San Felipe y las reacciones de los vecinos frente a estas transformaciones. Bueno, la ecología social. ¿Qué cosa nos dice la evidencia por acá? Bueno, les mencionaba que existen unos grupos importantes en San Felipe, principalmente son 4. Adultos mayores antiguos, que son los fundadores de San Felipe, hoy en día están jubilados, son de esta clase media tradicional, llegaron a San Felipe en los 60s, hoy en día tienen aproximadamente 80 años, algunos han fallecido, los llamo la Corte 1, Generación 1 de San Felipe. Una segunda corte, que son los adultos antiguos, llegaron a San Felipe aproximadamente entre los 70s y los 80s. Actualmente tienen 50, 60 años, siguen trabajando, ¿no? Pero siguen siendo lo que se llama clase media tradicional. Un tercer grupo, los adultos jóvenes antiguos, que son los hijos de la primera generación o los hijos de los adultos. Es gente de mi edad, estamos empezando a tener hijos, trabajamos, ¿no? Hemos crecido en San Felipe, para esto crecí en San Felipe, ¿no? Lo que me permitía tener una visión de persona perteneciente al objeto de estudio. Y por otro lado, los llamados adultos jóvenes nuevos, ¿no? Los que no han sido de clase media, pero que ahora son de clase media, probablemente ya eran de clase media, pero sus padres hicieron la transición, pero no son vecinos antiguos de la residencial, ¿no? Por supuesto, son tipos ideales. Hay mezclas, por ejemplo, hay personas jubiladas que han llegado a San Felipe hace poco, ¿no? Son unos cuantos. Hay mezclas, pero estos son los grupos principales. Y con este gráfico lo que me interesa señalar es que se han mezclado, ¿no? Hay un primer momento en que San Felipe está, a fines de los 60 está poblado por estos C1G1. Luego llegan los adultos y llegan algunos, muy pocos casos de clase media nueva, y actualmente todos están mezclados, ¿no? Y con esto quiero señalar una diferencia que puede ser interesante para los que conocen el caso de Elias Scottson, ¿no? Los de dentro y los de fuera, creo que es como se ha traducido. Por un lado, en un barrio en Inglaterra estaban todos los vecinos antiguos, lo que permitía que estén asociados, y en otro lado del barrio estaban todos los vecinos nuevos, y como eran nuevos no estaban organizados, ¿no? Y los antiguos estigmatizaban a los nuevos porque eran incapaces de resolver problemas. Acá no, acá están mezclados. Y en cada asamblea de edificio tenemos a los 4 grupos conviviendo, ¿ya? Rutinas espaciales. Bueno, esto es más o menos cómo se mueven estos grupos, ¿no? Y la conclusión que sale acá es que los que pasan más tiempo en San Felipe, los que tienen sus relaciones significativas, sus amigos, los que trabajan, porque de hecho ya están jubilados, ¿no? En San Felipe, son la generación de los antiguos, ¿no? De hecho, para ser anecdótico, todas las entrevistas a personas de este grupo fueron hechas en su casa, de lunes a viernes, en horario de día. En cambio, cuando entrevisté jóvenes, más o menos 1/3 de las entrevistas fueron en sus oficinas o muy tarde en sus casas, ¿no? La conclusión acá, los más locales son los mayores, y a medida que la población es más joven, van perdiendo conexión o localización con San Felipe. Incluso los jóvenes antiguos no están tanto en San Felipe, solamente van a dormir a San Felipe, ¿no? Pero sin embargo tienen recuerdos simpáticos, ¿no? De lo que fue su niñez. Conocen a algunos vecinos antiguos porque los han visto caminando cuando ellos jugaban en los parques. Entonces tienen esta conexión con San Felipe que se puede llamar más o menos histórica, de sentimiento. Vecinos que conocen de vista. Pero los nuevos son más o menos como gente aislada que está dispersa por San Felipe y que no se conoce, ¿no? Rutinas espaciales. Perfecto. Acá me falta un slide. Esto fue lo que se borró en el PowerPoint. Bueno, análisis. ¿Quiénes participan en las reuniones? Primero debo decir que hay pocas reuniones, ¿no? Y los que participan mayoritariamente, como pueden imaginar en este momento, son los mayores,
¿no? ¿Por qué cosas los jóvenes no participan? Bueno, por el tiempo, por lo que tiene que ver con las rutinas o los espacios a los cuales están conectados, ¿no? Tengo el testimonio de Augusto Carballo, por ejemplo, el nombre es inventado, por supuesto, y me explica por qué no va a las reuniones. Y me dice, he sido durante un tiempo un participante disciplinado en las asambleas. Actualmente ya lo dejé porque en general son discusiones sin fin y agotadoras donde desafortunadamente la mayoría de las veces no llegan a ninguna conclusión ni decisión concreta. Tengo la impresión de que por lo general la gente que participa son mayores. Diría que son personas que tienen la vida y su carrera resuelta. Cuando me preguntan ¿por qué no te presentas para la presidencia? Tú eres joven. Les contesto precisamente porque soy joven. Todavía no me he consolidado ni económica ni profesionalmente, no tengo la cabeza para pensar en esas cosas actualmente. Las asambleas se reúnen aproximadamente a las 9 de la noche y en este momento, en el momento en el que hice esta entrevista, Augusto Carballo tenía un hijo de más o menos 5 años, su hijo va a dormir a las 9 de la noche. Tiene que decidir entre acostar a su hijo o ir a la asamblea. La decisión es bien sencilla, ¿no? Entonces, tiempo es uno de los principales motivos, diría que el motivo principal por el cual los jóvenes no participan en las asambleas. Sin embargo, además, el tema de la desorganización social aparece de una forma bastante interesante a partir de ese testimonio y muchos otros que he ido recogiendo. De hecho, los adultos mayores invitan y están bastante preocupados por la baja participación de personas en las asambleas e invitan a los jóvenes a participar en las asambleas, ¿no? Sin embargo, los jóvenes no van, por un lado por falta de tiempo, pero otra cosa que dice Augusto Carballo acá, que es súper interesante, es que hay algo en la asamblea que les fastidia y tiene que ver con la forma como se entiende la asamblea. Para los mayores, la asamblea se define básicamente como un lugar de socialización. Es un lugar en el cual chismean bastante, recuentan historias sobre sus vidas, sus familias, cómo van la vida de los hijos, qué cosa les ha pasado, intercambian información sobre qué cosa hacer con la diabetes, qué cosa hacer con la presión alta, se recomiendan doctores, ¿no? Y también hay conflictos entre ellos que vienen de mucho tiempo atrás y todo ese tipo de discusión fastidia a los jóvenes, porque los jóvenes entienden la asamblea como un lugar para resolver problemas y no tienen tiempo para todo este chismorreo. Y por ahí tengo otra entrevista que decía algo así como que a veces quisiera que en las asambleas existiera un cronómetro para que la gente hable 1 minuto, o a veces quisiera que el presidente de la asamblea tenga un PowerPoint y no nos desviamos del tema, ¿no? Vinculación de la vida del trabajo llevado a la asamblea, pero es así más o menos como lo entienden, ¿no? Por ahí también hay algunos testimonios que dicen que les fastidia que los mayores se levantan, saludan a todos los presentes, recuerdan las épocas anteriores, las crisis de los 80s, y dice que son como políticos que hablan mucho y no dicen nada, ¿no? Y se aburren. Por tanto, no van, ¿no? Es decir, acá el tema, la conclusión importante es que la falta de tiempo es la fuerza principal por la cual los jóvenes y los adultos participan mucho menos que los mayores. Pero por otro lado, el tema de la desorganización social también aparece, pero no en términos de heterogeneidad social, en términos de trayectorias, sino que aparece de otra forma que es generacional. Las dos generaciones, sin importar que los jóvenes sean nuevos o antiguos, son muy distintos a los mayores. Y en este sentido existen este tipo de formas distintas de entender la participación o la forma como deberían ser las reuniones. Bueno, por ahí pueden pensar que probablemente es porque los mayores son un grupo mayoritario en San Felipe demográficamente. De hecho, esos son los habitantes originales. En realidad no son tantos. Es importante la concentración de adultos mayores en San Felipe, pero en términos demográficos no lo son tanto. De hecho, la gran mayoría de población son los que llamo actualmente adultos, ¿ya? Entonces, no es necesariamente una expresión demográfica lo que lleva a la baja participación. Es la forma como se conduce la asamblea la que repele a los jóvenes, ¿no? Y por eso el tiempo, que creo que es la gran conclusión de este trabajo, es un recurso escaso en muchos barrios y es un recurso súper importante para entender la participación. Acá el tema, que es lo que hace
que el tiempo se convierta en poder, es cuando el tiempo se convierte en poder organizativo y las organizaciones son capaces de movilizar a los funcionarios de la municipalidad. Gracias. Y este es el caso que les mencionaba, las transformaciones o lo que ocurre en el espacio compartido, no espacio público, ya porque como es un conjunto habitacional de los 60s, en los títulos aparece que es espacio compartido de los vecinos, ¿no? Y lo que ocurre es que como estos vecinos mayores tienen control de las asambleas de los edificios, de las organizaciones de la residencial, son ellos los que se comunican con la municipalidad y son ellos los que la municipalidad escucha, ¿no? Y lo que se hace con la residencial San Felipe es el tipo de preocupaciones que les llevan los ancianos, ¿no? Y los ancianos quieren que el espacio funcione básicamente en términos de 3 temas. Tiene que ser ornamental y por tanto han movilizado una gran cantidad de jardineros para que hagan este tipo de arreglos, ¿no? En los parques, cercos vivos para que no entre la gente a los parques, han puesto virgencitas, ¿no? También más o menos para repeler un poco la actividad, la bulla, y para marcar su territorio además. Y por otro lado, han movilizado una gran cantidad de guardias privados de la municipalidad, los llamamos serenos, ¿no? Y los serenos se encargan de vigilar estas conductas que pueden ser no adecuadas dentro de este espacio, ¿no? La foto ahí muestra un sereno revisando con cierta preocupación a 3 estudiantes que han venido a pasar la tarde a San Felipe, ¿no? Objetos de vigilancia en la zona, ¿no? Entonces el espacio es funcional, el espacio es ornamental y tercero, el espacio refleja esta moral de la clase media tradicional hoy en día envejecida. Las conclusiones. El tiempo asociado a las rutinas espaciales y las cortes, ¿no? Porque las cortes en este caso están vinculadas de forma distinta al mundo del trabajo, tiene un efecto central en la participación. Entonces, ¿quiénes participan? Los que tienen tiempo. Estos son los que tienen poder. Para el tema de participación local, el cambio de la ecología social o de la organización social tiene un efecto. No quiero descartar esta teoría, pero las fronteras relevantes en este caso son etarias o generacionales. No son de clase media, clase media antigua, clase media tradicional, clase media nueva. En este caso, la verdadera frontera que aparece es jóvenes y mayores. El tiempo, cuando es transformado en poder organizacional, es un recurso fundamental para imponer discursos y visiones sobre el espacio social. La gran pregunta acá para planificación es, ¿quiénes tienen tiempo en el barrio? ¿No? El efecto es contraintuitivo. Los más débiles, los ancianos, los que son lentos, los que no tienen mucha fuerza, ¿no? Sattles tenía esta idea súper interesante, decía que los jóvenes, los niños son los que hacen el barrio, ¿no? Y las pandillas controlan el espacio, ¿no? Acá lo contraintuitivo es que los más débiles, los lentos, ¿no? Los que no forman pandillas, los ancianos, son los más poderosos en el barrio, pero dado que son lentos y son débiles físicamente, tienen que recurrir a un recurso organizacional que es el que tiene la fuerza, el serenazgo, ¿no? Convierten el tiempo en poder organizacional, ¿no? Bueno, quiero decir simplemente para terminar que San Felipe es un caso exagerado de envejecimiento probablemente por su historia, pero el envejecimiento va a ser un tema central en América Latina en las próximas décadas, ¿no? De hecho, somos el continente que está envejeciendo más rápido en este momento, ¿no? Y vale la pena preguntarse sobre quiénes son los que van a tener poder, quiénes son los que van a tiempo de poder organizarse en las próximas décadas. Estamos hablando mucho hoy en día de la ciudad de los niños, la ciudad de los jóvenes, la ciudad de las mujeres. Se viene la ciudad de los ancianos. ¿Se está haciendo algo para esto? Gracias. Y los dejo con el gráfico poblacional para el caso de Lima, Jesús María, que es este distrito, y San Felipe, ¿no? Empieza a ser cada vez más importante la población mayor adulta. Y como pueden imaginar, en las próximas décadas esto va a ir asentándose. Gracias. Muy bien, tenemos la cuarta ponencia, la última de esta mesa.
a cargo de Patricia Ramírez Curi, quien siguió un doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Ella nos va a hablar en esta oportunidad de espacio público, sociedad local y política urbana. Buenos días. No me extiendo mucho en mis agradecimientos a los organizadores, pero ahí están. Y es muy significativo para mí estar en esta universidad. Me siento muy orgullosa en ese sentido. Lo que les voy a presentar está vinculado a la condición actual de lo público urbano en la Ciudad de México. Solo quisiera hacer una breve introducción, no me voy a ir hasta el siglo XV, en la época renacentista, cuando el concepto de lo público se identificó con el bien común, lo abierto, manifiesto y con la política, y cómo se transforma durante el curso de 500 años de historia. Quisiera más bien hacer una diferenciación entre lo público en la ciudad occidental europea y su desarrollo, y lo público en América Latina, que pienso que aún está por construirse y también que debería haber un debate con relación al concepto. En la historia y en la experiencia urbana de la ciudad latinoamericana, un fenómeno central que interviene en el proceso de construcción de lo público es la desigualdad, tanto en las relaciones sociales y de poder como en las formas de acceso a recursos urbanos y a bienes públicos. En este contexto, el uso del concepto de espacio público, importado de la teoría social y urbana europea, como herramienta de análisis en los estudios urbanos es útil, siempre y cuando se resignifique, para ampliar el conocimiento de realidades socioculturales, políticas y económicas diferentes de las ciudades norteamericanas y europeas. Es importante considerar las grandes diferencias histórico-sociales, culturales y políticas, así como en los modelos de urbanización, de formación de ciudadanía y en la producción misma de las ciudades. En Latinoamérica, lo público, en un sentido histórico, se ha entendido como culto del pueblo, relacionado siempre con los asuntos de la política, de la cultura, del Estado, del gobierno, de los poderes públicos, de la autoridad, de las instituciones, de la comunidad y de la sociedad. Bueno, hay un repertorio muy interesante y muy valioso de autores. Podríamos comenzar desde Hannah Arendt y Richard Sennett como precursor en el estudio de lo público, Jürgen Habermas, Manuel Castells, Jordi Borja, que nos acompaña en este evento, y en América Latina, pues quienes han desarrollado teorías sobre lo público están, desde luego, Fernando Carreón, Nuria Cunil, autores brasileños también, que han trabajado lo público desde un enfoque sociocultural, Nora Rabotnikov, revisando la teoría. Bueno, con esto empiezo rápidamente la presentación, comenzando sobre la plaza pública en la delegación Coyoacán en México, que es el segundo centro histórico, esta microgeografía, el segundo centro histórico en importancia en la Ciudad de México. Bueno, pensando en una ciudad como la nuestra, en el contexto latinoamericano, ¿por qué importa el espacio público? Quizá porque ahí están contenidas y se nutren ideas y proyectos de ciudad, y también convergen las diferentes lógicas de desarrollo urbano. En el espacio público, concebido como espacio de relación y de comunicación, percibido y vivido por grupos diferentes, desiguales entre sí, contribuye a construir formas democráticas de vida pública y de ciudadanía, potencialmente. Lo público, en este sentido, es un punto de partida para que la política urbana responda a tres cuestiones. ¿Por qué vale la pena construir y fortalecer el espacio público? ¿Y cuáles son los caminos concretos a través de los cuales se puede fortalecer? ¿Cómo importa la política de la política urbana en la construcción, valorización o debilitamiento de lo público? Quisiera presentarles a la Ciudad de México en su dimensión metropolitana y casi megalopolitana, porque es una gran ciudad que ocupa la región centro del país. La ciudad, en el sentido estricto, la ciudad capital es el Distrito Federal, que es
está marcado y está en color ocre, lo pueden ver en el mapa, pero la dimensión metropolitana, donde habitan casi más de 20 millones de habitantes, contiene actualmente a la capital política, donde habitan casi 9 millones de habitantes, en una ciudad marcadamente estratificada, donde se ha estimado que alrededor del 62% de habitantes del Distrito Federal sufren condiciones de pobreza y en distintas condiciones de pobreza. Bueno, lo público urbano en una ciudad como la nuestra, cruzada por la disputa por el espacio entre actores muy diferentes, presenta tendencias contrapuestas. Voy a empezar. Una de las tendencias es su resurgimiento y su revalorización. Resurge lo público en décadas recientes como espacio político de expresión de demandas, como lugar de sociabilidad, de celebración, como espacio autónomo de resistencia y cuestionamiento a la política institucional. Comienza a revalorarse como bien común y como patrimonio cultural urbano, como mecanismo distributivo de integración social y de articulación espacial. Entre los temas públicos de interés ciudadano que se debaten de las redes virtuales a la calle y a los lugares centrales, está la denuncia por fraudes electorales, la denuncia ante los problemas de inseguridad y violencia, demandas ciudadanas de servicios urbanos que abarcan desde infraestructura, vivienda y seguridad, demandas laborales, sindicales, demandas de respeto y reconocimiento a lo que en España en meses recientes se llama la voz de la calle, a las diferencias de género, a los derechos sexuales, civiles, políticos y electorales. Recientemente las propuestas por las 3 reformas que el nuevo gobierno impulsó han llenado las redes y la calle también. Bueno, acercándonos, haciendo un acercamiento al Distrito Federal, ustedes pueden ver en este plano los espacios públicos en la escala local de la Ciudad de México, pensando en la revalorización de lo local. Esta es una ciudad dividida en 16 delegaciones políticas con una autonomía de gobierno pues realmente muy limitada o casi nula. Es una ciudad muy centralizada. Pero en años recientes tuve la oportunidad de coordinar un proyecto sobre espacio público en el Distrito Federal y algunos de los resultados obtenidos tienen que ver con la marcada desigualdad en la distribución geográfica de los espacios públicos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta sería una gran diferencia con Barcelona, que los espacios públicos en la Ciudad de México están concentrados en las delegaciones centrales, fundamentalmente en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Miguel Hidalgo, en la delegación Coyoacán, 5 delegaciones centrales, donde están los puntos azules y algunos de los puntos cafés. El resto de las delegaciones realmente hay una carencia de espacios públicos y no hay un proyecto de ciudad que haya contemplado, como por ejemplo en el caso de Barcelona, privilegiar las zonas periféricas, los distritos marginales, las delegaciones, como en el caso de Iztapalapa, para abrir espacios públicos, comenzando por la calle, la banqueta, la plaza, los centros históricos, los pueblos urbanos del Distrito Federal. Aquí ustedes pueden ver que el mapa de espacios públicos, la distribución de espacios públicos está sobrepuesta sobre los índices de marginalidad. Entonces, las zonas con mayor carencia y de mayor pobreza, que son las zonas ocre, son las más carentes de espacios públicos, de espacios públicos urbanos, donde la gente se puede encontrar, comunicarse, relacionarse entre sí. Mientras la oferta principal y la ciudad, la política urbana, sigue privilegiando las zonas centrales, las principales avenidas, y las delegaciones periféricas sufren carencias. Hay una excepción aquí que no me voy a extender, que son los programas recientes de mejoramiento barrial, que fue el primer intento de política social y de política urbana que pone atención en el rescate del lugar y de los espacios públicos para la gente. En fin, bueno, entre otros problemas detectados es la baja calidad de los lugares públicos.
además de la carencia, el problema del mantenimiento del espacio público es un problema que no se ha considerado en la política urbana. El debilitamiento de los vínculos sociales y formas de inseguridad y violencia que se acrecentan en las delegaciones no centrales, como es el caso, por ejemplo, de Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta, que son las delegaciones en la Franja Sur, Magdalena Contreras. Hay un temor y abandono de lo público urbano en la ciudad, pero en este caso podríamos mencionar que el carácter mismo de clase del espacio público ha hecho que sectores medios y altos se replieguen del espacio público y haya sido abandonado a sectores populares. Y en este sentido, poca atención se da a los espacios públicos usados y apropiados por sectores populares. Me atrevería a citar una frase de Jordi Borja que dice: el lujo en el espacio público es una cuestión de justicia social. En efecto, esa es una noción que no se ha incorporado a la política urbana de la Ciudad de México al pensar en la importancia de lo público, que se ha tomado más como una moda, como una categoría de moda, y no realmente no se ha incorporado aún en la política urbana ni de desarrollo urbano. De aquí podemos mencionar 3 contradicciones del espacio público que tienen que ver en ese tránsito del abandono al resurgimiento, y a partir de estas 3 contradicciones se desarrollan conflictos urbanos recientes que no tienen solución, que no han logrado una solución socialmente sana en la Ciudad de México, y ahí la política tiene un papel central. La primera contradicción radica en la tensión entre lo local y lo metropolitano, que representa ideas, proyectos y realidades urbanas diferentes, discrepantes y opuestas. Mientras en el espacio local es donde la calidad del entorno y el acceso a bienes públicos y los vínculos sociales entre unos y otros y las relaciones de pertenencia que se construyen influyen en la percepción y la formación de ciudadanía y del sentido de comunidad. En el espacio metropolitano es donde se desarrollan los grandes proyectos urbanos, inmobiliarios, de movilidad motorizada, corporativos, turísticos, comerciales, de servicios financieros. La segunda contradicción es entre el discurso democrático, a partir de la alternancia, impulsado por las instituciones, frente a acciones reales, institucionales, de exclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas, en la política urbana, en programas y acciones que están teniendo efectos fragmentadores. La ampliación de lo público político en el proceso de alternancia en la actualidad tiende a revertirse en la Ciudad de México. Hay una tendencia al cierre de espacios de participación ante oposición social. Se están enfatizando acciones centralizadoras de políticas y programas. Existe una mayor restricción a la limitada autonomía de las delegaciones políticas para intervenir en asuntos directamente relacionados con los habitantes. La tercera contradicción está en la lógica de mercado inmobiliario y las tendencias privatizadoras frente al impulso en favor de la reivindicación de derechos y la lógica de las comunidades locales que reclaman ser tomadas en cuenta, en el sentido del derecho a la ciudad como un derecho colectivo. Hay un énfasis en las tendencias privatizadoras, pero también algo que es grave, pero que cruza las sociedades contemporáneas, es que cada vez hay una mayor distancia entre la ciudadanía y las instituciones, en particular los gobiernos, y tiene que ver con un tema de fragilidad de los derechos, porque aplica directamente a un proceso de deconstrucción ciudadana. Hay una desconfianza creciente por parte de la ciudadanía hacia las instituciones y una cada vez mayor polarización social. En estas condiciones emerge un cúmulo de conflictos urbanos que en esta investigación se tratan como una experiencia ciudadana de participación política que produce espacio público. El conflicto urbano en la Ciudad de México está produciendo espacios públicos, define su construcción.
Está abriendo espacio de debate sobre los derechos, cuestiona la política urbana, la normatividad y el marco legal, genera sinergias entre distintos grupos sociales que definen posiciones en torno a un mismo objeto, impulsa la acción política que fortalece un tipo de ciudadanía activa que desarrolla la capacidad de aspirar a lograr cambios sociales. Entre comillas, la capacidad de aspirar, porque es un concepto de Appadurai. Recupera el contenido político. El conflicto recupera el contenido político de las actividades urbanas reducidas en el discurso oficial a soluciones técnicas, que incluso tampoco lo logran ser. Uno de los conflictos en el ámbito local más recientes es el conflicto por los parquímetros, que podría sonar a un problema muy técnico, pero tiene que ver con el uso de la calle, la banqueta, y con la emergencia de movilizaciones sociales a nivel local y barrial. Esto ocurre en el Centro Histórico de Coyoacán, que es la primera plaza que les presenté al iniciar la exposición, y el tema de la instalación de los parquímetros en las calles principales, gestionado por una compañía francesa, muestra un tipo de conflicto urbano reciente que se va politizando cada vez más, al grado de que la movilización ciudadana logró que se abriera consulta pública si se aprueba o no la instalación de parquímetros. Además de los vecinos de 5 colonias, el jefe de delegacional, el Instituto de Antropología y Historia, desde luego está involucrado el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Quizá este conflicto, entre otros, tiene que ver con la mercantilización de la ciudad y la obtención de recursos a través del uso de la calle, cobrando con una desproporción. La pregunta es, ¿por qué no puede gestionar la delegación, el gobierno delegacional y el gobierno mismo de la Ciudad de México el tema de los parquímetros en caso de ser necesario? Porque como solución técnica, sin duda es interesante. Bueno, aquí tienen un cuadro con el cúmulo de conflictos recientes, quizá el de la supervía es otro caso, que muestra esta distancia entre instituciones y ciudadanía. Los grupos de ciudadanos que se oponen ganan todos los amparos, sin embargo, la supervía se construye después de un movimiento que deriva en desgaste. Pasamos al tema del espacio público y la política urbana, que se vuelven un desafío para el derecho a la ciudad, concebido como el derecho a la centralidad, al derecho de los ciudadanos urbanos y de los grupos que ellos constituyen a figurar en todas las redes y circuitos de comunicación. La centralidad es un atributo esencial del espacio urbano, a la que no todos tienen derecho, y por eso Lefebvre lo recupera al definir el derecho a la ciudad. El derecho, sobre todo, a la acción política, a la construcción de lo colectivo y a la reinvención misma de la ciudad, a transformar la ciudad fragmentada y mercantilizada en patrimonio cultural urbano de la ciudadanía. En este sentido, podríamos destacar en la actualidad la ausencia, en el caso de la Ciudad de México, de una política urbana multidisciplinaria y multidimensional. La política urbana, pensada conceptualmente, debería de ajustarse constantemente a las nuevas demandas ciudadanas. El mercado de trabajo, la planeación, la vivienda, el medio ambiente, la sustentabilidad ambiental, la seguridad, la movilidad, la economía, la cultura, las políticas de inclusión social. No está cumpliendo ese papel. El principal enfoque de una política urbana efectiva debería de ser la vida y las funciones de las áreas urbanas. La gestión efectiva de la política urbana estaría marcada también por un buen gobierno. En la política urbana es indispensable la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, así como la cooperación de las autoridades locales y municipales. El principal desafío de una política urbana incluyente e integradora sería crear ciudades atractivas, seguras y que brinden oportunidades para todos. Esto aún está por construirse pensando en la apropiación por parte de la ciudadanía en la Ciudad de México del concepto del derecho a la ciudad y, termino con una pregunta hacia una política del espacio público en la Ciudad de México.
cómo nos comprometemos con el espacio y el lugar como patrimonio histórico y cultural vivo compartido por diferentes. Es necesario vincular, como se mencionó ayer en la última mesa, investigación social, prácticas ciudadanas con la política y lo político de lo público. En el derecho a la ciudad, y con esto termino, habría que debatir la necesidad de una ley sobre el espacio público y la discusión sobre derechos urbanos, sobre espacios y mecanismos de participación, sobre el conocimiento y la concepción de lo público, sobre criterios específicos que se aproximen a un registro tipo, escala, accesibilidad. El marco jurídico y normativo, las políticas, programas, estrategias y acciones del gobierno local, la construcción de una cultura cívica común y la comunicación social, difusión y visibilidad. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido las 4 exposiciones. Solo para cerrar la mesa, creo que es bien importante considerar que por lo menos hay, en mi opinión, 4 aspectos claves que son justamente el centro, digamos, de la discusión de las 4 exposiciones, ¿no? Una es la revalorización del concepto de espacio público dentro de la discusión no solo académica, sino además para quienes venimos del espacio de la gestión pública, del Estado, que se constituye en una categoría que podamos repensarla y redefinirla, ¿no? En función a lo político, a lo público, para la toma de decisiones, porque finalmente, y creo que ahí abona la otra exposición sobre los conflictos y sobre esta lógica de cómo los casos nos muestran estas situaciones de conflictos y a la vez de arreglos institucionales que tenemos que lograr para poder permitir que este espacio público se constituya en una noción, digamos, valiosa y útil para el proceso de gestión y de dictado de políticas desde el Estado. Creo que un aspecto interesantísimo es además encontrar cómo es que los métodos, ¿no? La identificación del espacio público además como unidad de análisis, como unidad de observación para la investigación académica, profesional, que tiene seguramente repercusiones claras en los procesos de toma de decisión, insisto, de la organización de la ciudad, puede realmente darnos herramientas y resultados o evidencia, generar evidencia valiosa para la toma de decisiones. El caso de la residencia San Felipe, tanto como en los casos de Argentina y de México, creo que expresan bien y resumen la importancia que tiene que más allá del concepto podamos además aterrizarlo en la identificación de evidencia obtenida a partir de experiencias concretas, ¿no? Y finalmente, solo terminar diciendo que creo que un aspecto interesante es empezar a redefinir y reencontrar esta necesidad absoluta de la multidisciplinaridad en el análisis, la comprensión de un concepto como espacio público y en la redefinición de este enfoque de derechos aplicado a las políticas para la ciudad, que es el que justamente se viene discutiendo acá. Los invito muy particularmente además a leer un boletín que sacamos en el Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, el boletín Perú Debate. Está en un link que se llama eldebateestaabierto.org. Es un boletín dedicado al espacio público. Se tratan, entre otros temas, 2 que me parecen interesantes, que lo han desarrollado además una breve investigación de estudiantes con la asesoría de alumnos de ciencia política y profesores. Uno sobre los mercados en las ciudades, ¿no? Lima tiene prácticamente más de 3.000 mercados, y sin contar los 500 centros de abastos pequeños que le llamamos paraditas, y casi 1.500 ferias que se arman en la ciudad entre Lima y Callao. La idea del mercado como espacio público y como categoría de análisis se discute y se debate en este boletín. Y el otro es el caso de las veredas, ¿no? El caso de cómo han ido creciendo y ampliándose o reduciéndose las veredas como espacio público, y finalmente las consecuencias que dentro de la lógica de un derecho a la ciudad puede tener en términos de inclusión, por ejemplo, para personas con discapacidad, el espacio de la diversidad, cómo se maneja dentro de el espacio de la vereda como símbolo de pronto aparente de lo que puede ser la noción que de espacio público se tiene en los procesos de planificación concertada y de planificación técnica de las ciudades. Entonces, los invito a leer esto. Es un boletín del Departamento Académico de la Universidad y estoy seguro que vamos a seguir discutiendo sobre estos temas. Agradecerle a Fernando Carrión, a Patricia Ramírez, a María Cristina Cravino y a Omar Pereira por sus exposiciones. No nos movamos porque cambia inmediatamente la mesa para poder continuar con la siguiente, así que los invitamos. Manuel, a ver, ¿seguimos? Sí. A ver.
Por favor. Los espacios públicos es una forma que la colectividad urbana lucha, se enfrenta con el modelo inmobiliario que recorta los derechos ciudadanos. Acá en el Perú, en estos momentos, en el Congreso de la República, hay un proyecto de ley para reducir el impacto de los aportes reglamentarios en las estructuras de las habilitaciones urbanas, en los aportes que tiene que hacer el sector inmobiliario para hacer proyectos de renovación urbana y para dejar parques. Si nosotros solamente nos dedicamos a decir cómo se canta en los espacios públicos, cómo se ponen letreros en los espacios públicos, cómo se riegan los árboles en los espacios públicos, pero si no nos fijamos en los derechos constitutivos de la propiedad en general para generar esos espacios públicos en las ciudades, entonces estamos dándole el gusto al modelo neoliberal que quiere sacar la máxima ganancia del espacio urbano. Temas como el que en el Perú los espacios públicos de las habilitaciones urbanas solamente los dan las poblaciones con recursos para vivienda. No están obligados los habilitadores de centros comerciales a dejar ningún aporte a la ciudad. Eso me parece una inequidad que obliga a que en eventos como en este tipo se pongan de manifiesto esos puntos para que exista el debate apropiado. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido ayer, muy bien, creo que justamente el objetivo de discutir en espacios académicos y abrir la universidad a público tanto dentro de estudiantes, profesores, pero también público en general, creo que vale la pena para poder repensar estos procesos que al final afectan, creo, la vida de las personas que vivimos en las ciudades y que van redefiniendo un poco la forma en la que los propios gobernantes van tomando decisiones a propósito de lo que nos puede afectar. Entonces creo que vale la pena mucho pensar hoy. Ayer lo hemos hecho durante todo el día en este congreso, en este seminario, y creo que hoy día vamos a continuar con las mesas recibiendo los aportes tanto de los expositores. Creo que podemos hacer 5 minutos entre que hacemos el cambio de mesa y continuamos con la exposición. Muchísimas gracias a todos.